Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y, en la moral católica, concupiscencia significa deseo de bienes terrenos y, en especial, apetito desordenado de placeres deshonestos, desilusiones. Es decir, desilusionan a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Esto está comprobado en la historia, pues es practicado desde antaño, hasta nuestros días, y esta libertad tiene un costo por la cual el hombre paga, día con día sea cual sea la clase de libertad. La libertad de Dios tiene un costo no puesto por Dios sino por el hombre, pues éste tiene por costumbre o por sobrevivir y o ambición, a todo le pone precio, y como ejemplo está el precio que le ha puesto al tiempo, y este para él vale oro, y este es el costo para con Dios, visto desde la perspectiva del hombre, aunque no así para Dios, el cual dice: compra la verdad y no la vendas, a todos los sedientos, venid a las aguas, y comed. Venid, comprad sin dinero, venid y comprad y comed. Venid, y comprad y comed sin precio, vino y leche. Porque gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Es por esto que Jesús dice a su madre: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La ley de la matemática dice que 5 por 3 dan 15, pero otros dicen que son 19, ¿cuál de estas dos afirmaciones es justa o injusta? Decir que esta última son 19 es mala. Creo que no. Al fin y al cabo todos tienen derecho de expresión y de expresar lo que les venga en gana, no por esto quiere decir que él tiene la razón, yo más bien digo que esta apreciación está en la falta de conocimiento y o por no someterse a la ley de las matemáticas, y esta suma se refleja en sus deducciones, pues el mal de esta suma está en lo injusto de la repartición de la división, por no haber sabido respetar la ley de la división, haciendo de esta una errónea deducción, mientras la otra es la justa, pues esta sí está bajo la ley de la matemática. Así es el hombre que no usa legítimamente la ley de Dios. Este tiene por ende una mala apreciación, y sus acciones no son justas delante de Dios, llevando en sí el premio de su falta de apreciación. Así es la ley puesta por Dios en su corazón. Pues va pensando y enseñando que 5 por 3 son 19, por poner un ejemplo. Hay leyes que les han suministrado y o les han enseñado, e impuesto, desde que se tiene uso de la razón. Hay una ley grabada en su corazón que solo se conoce a través de su conciencia, en la cual, aunque no la conozca la ley de Dios, por naturaleza la muestra en su actuar diario por la vida, es decir, la demuestra en su diario vivir, en la cual da testimonio su conciencia, la cual va acusándole o defendiéndole en su propio razonamiento, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a su evangelio, dice el Señor. Por ejemplo, cuando un niño se está ahogando en la alberca, el hombre que le ve, instintivamente se echa al agua, sin pensar en las consecuencias de si está honda o no, pues no tuvo tiempo de pensar ni considerarlo si podría nadar o no, y o ve cuando va un anciano caminando por un terreno lodoso por la lluvia anterior, y este, aunque tiene un bastón, se resbala, el hombre que le ve, instintivamente le sucede lo mismo, pues no duda en ir en su ayuda para que él no caiga, pues esa misma ley que le hace sacar al niño del agua también le hace actuar con el anciano. Esa ley le hace actuar a favor de aquel que se encuentra en tal situación, pues sabe dentro de sí que es bueno ayudar y amar a su prójimo, cumpliendo por naturaleza la ley de Dios, referente a amar a su prójimo. Y esta ley la va haciendo y práctica, aunque no conoce la ley de Dios la hace. Este sabe discernir entre lo bueno y lo malo, por esa ley que le fue grabada en su corazón, pues esta le guía, y esta es el barómetro y o el sensor que le señala lo bueno y lo malo, el cual es la contraparte de la ley externa, es decir, lo malo, y como ya te lo he dicho, esto pasa aunque no conozca la ley de Dios. Este hace por naturaleza esa ley, pues más malo es saber hacer lo bueno y no hacerlo, pues hacer lo malo, le es pecado, es decir, él infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y su consecuencia es la muerte, de acuerdo a derecho, es decir, la ley. Y esta ley le impulsa a hacer lo bueno, y esto es justo delante de Dios, y como ejemplo está lo que dice Pablo, y esta es el de obedecer y honrar, en el Señor,
a vuestros padres porque esto es justo delante de Dios, y que este es el primer mandamiento con promesa para que le vaya bien, y será alargada su vida. Pues mientras los hombres se sometan a esa ley externa siempre serán esclavos por su propia voluntad, así como Adán, el cual no fue engañado pues él lo hizo por su propia voluntad, este accedió a desobedecer a esa ley interna puesta por Dios, a lo que Pablo dice. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, vino a hacer muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. ¿Por qué no hago? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que esta ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo sino el mal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de esta ley de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro.